Hola a todos, bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que genial. Yo estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy. Si eres nuevo por aquí, muchas gracias por darte una vuelta. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos, donde exploramos todos los temas que nos encantan, desde chismes de celebridades, análisis de series y películas y por supuesto mucho amor. Y hablando de amor, hoy tenemos un tema jugosísimo. Hoy vamos a hablar sobre una de las parejas más queridas y comentadas del mundo del espectáculo, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Prepárense porque vamos a sumergirnos en su historia de amor, en lo que se rumorea que sienten el uno por el otro, y vamos a analizar si realmente el amor verdadero existe entre ellos. ¿Están listos? Vamos a ello. Para aquellos que no los conozcan, Hande Erçel es una actriz turca increíblemente talentosa y hermosa, conocida por su papel en la exitosísima serie Love is in the Air. Kerem Bürsin, por su parte, es un actor turco-estadounidense igualmente talentoso y guapo, que también protagonizó Love is in the Air junto a Hande. Y fue precisamente en el set de esta serie donde la magia sucedió, o eso es lo que todos creímos. La química entre Hande y Kerem en la pantalla era, simplemente explosiva. La serie se convirtió en un fenómeno mundial, y los fans de todo el mundo se enamoraron de la historia de amor entre Eda y Serkan, los personajes que interpretaban. Pero lo que más entusiasmó a la audiencia fue que esa química, esa conexión, parecía trascender la pantalla. Empezaron a surgir rumores, fotos, vídeos. Pruebas de que Hande y Kerem estaban saliendo en la vida real. Y claro, la emoción de los fans era palpable. ¿A quién no le gusta ver que una historia de amor de ficción se vuelve realidad? Las redes sociales explotaron con mensajes de apoyo, de alegría, de deseo de que esta pareja fuera para siempre. Y por supuesto, como buenos seguidores, empezamos a analizar cada gesto, cada mirada, cada publicación en redes sociales, éramos detectives. Empezaron a aparecer fotos de Hande y Kerem juntos, tomados de la mano, abrazándose, compartiendo momentos fuera del set, viajes a lugares románticos, cenas juntos. Todo indicaba que el amor estaba floreciendo. Y ellos jugaban con la expectativa de los fans. Publicaban fotos sugerentes, comentarios cariñosos, alimentando el fuego de la esperanza. Una de las cosas que más me gusta analizar es cómo las celebridades utilizan las redes sociales para conectar con sus fans. Hande y Kerem lo hacían muy bien. Publicaban fotos juntos, se dedicaban mensajes, interactuaban con los comentarios, parecía que realmente estaban disfrutando de su relación y compartiéndola con el mundo. Era como si nos invitaran a ser testigos de su amor. Pero, ¿qué es lo que hacía que esta pareja fuera tan especial? Para mí, había varios factores. Primero, la evidente química que tenían en la pantalla. Era innegable que se entendían a la perfección, que se complementaban y que la pasión entre sus personajes era palpable. Esto, por supuesto, se extendió a su relación fuera del set, y pudimos ver una conexión real, una complicidad que no se podía fingir. Segundo, la forma en que se apoyaban mutuamente. Siempre se elogiaban, se animaban y se defendían. Kerem siempre hablaba maravillas de Hande, destacando su talento, su belleza y su buen corazón. Hande, por su parte, siempre apoyaba a Kerem en sus proyectos, mostrando su orgullo y admiración por él. Esto es algo que me parece fundamental en una relación, el apoyo incondicional y la admiración mutua. Y tercero, la naturalidad con la que se mostraban. No parecían preocupados por ocultar su amor, por fingir ser algo que no eran. Se mostraban tal y como eran, con sus virtudes y sus defectos. Esto, creo, es lo que más conectó con el público, la autenticidad de su relación. Ahora bien, ¿qué sucedió con su relación? Aquí es donde entran las teorías y los rumores. Después de un tiempo de ensueño, de amor público y de fotos románticas, la pareja anunció su separación. El mundo se vino abajo. ¿Cómo era posible? ¿El amor no era para siempre? Las razones de la ruptura no quedaron del todo claras. Se habló de diferencias en sus agendas, de presiones mediáticas, de desgaste natural. Pero, como suele suceder en estos casos, las especulaciones no tardaron en aparecer. ¿Hubo infidelidades? ¿Hubo discusiones? ¿Se acabó el amor? Nunca lo sabremos con certeza. Lo que sí sabemos es que la ruptura dejó un vacío en el corazón de muchos fans.
Nos quedamos con la sensación de que algo especial se había perdido, de que la magia que habíamos visto en la pantalla y en la vida real se había desvanecido. Pero, ¿qué pasó después de la ruptura? ¿Cómo reaccionaron Andy y Kerem? ¿Siguen en contacto? ¿Se guardan rencor? Aquí es donde la historia se pone interesante. Ambos actores, después de la ruptura, continuaron con sus carreras profesionales. Andy se mantuvo activa en el mundo de la actuación, protagonizando nuevas series y campañas publicitarias. Kerem también continuó trabajando en proyectos tanto en Turquía como en el extranjero. Pero lo que más llamó la atención de los fans fue la forma en que ambos manejaron la situación. No se lanzaron indirectas en redes sociales, no se criticaron públicamente, no se involucraron en peleas mediáticas. Mantuvieron una postura de respeto mutuo y de discreción, lo cual, creo, habla muy bien de ellos. En cuanto a si siguen en contacto, es difícil saberlo con certeza. No hay pruebas de que se reúnan, de que hablen por teléfono, de que compartan momentos juntos. Sin embargo, tampoco hay pruebas de que se ignoren o se eviten. Pareciera que han decidido mantener una relación cordial, basada en el respeto y el cariño que se tuvieron. Y aquí es donde llegamos a la pregunta clave: ¿es posible que el amor verdadero exista entre Andy y Kerem? ¿Es posible que, a pesar de la ruptura, todavía haya sentimientos? Mi opinión personal es que sí, es posible. Creo que Andy y Kerem vivieron un amor real, un amor que fue intenso y que marcó sus vidas. No creo que todo fuera una farsa, una estrategia publicitaria. Creo que realmente se enamoraron y que vivieron momentos felices juntos. Ahora bien, que ese amor haya evolucionado o cambiado, es algo que solo ellos saben. Es posible que el amor romántico haya desaparecido, pero que queden el cariño, el respeto y la admiración. Es posible que hayan tomado caminos diferentes, pero que siempre guarden un buen recuerdo el uno del otro. Y es que el amor, amigos, es un misterio. A veces llega de forma inesperada, a veces dura para siempre, a veces se transforma. No hay una fórmula mágica, no hay una receta única. Lo importante es vivirlo, disfrutarlo y aprender de él. En el caso de Andy y Kerem, creo que su historia de amor nos dejó muchas lecciones. Nos enseñó que el amor puede surgir en cualquier lugar, incluso en un set de televisión. Nos enseñó que la química y la conexión pueden ser reales, y que no siempre se necesita un final feliz para que una historia de amor sea valiosa. Y sobre todo nos enseñó que el respeto, la discreción y la madurez son fundamentales a la hora de afrontar una ruptura. Así que, Andy Ercel y Kerem Bürsin, ¿amor verdadero? Yo creo que sí. Aunque no sabemos si están juntos, lo que sí sabemos es que vivieron algo especial, algo que los marcó y que dejó una huella imborrable en nuestros corazones. Y bueno, con esto llegamos al final de nuestro vídeo. Espero que les haya gustado este análisis sobre Andy y Kerem. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que su amor fue verdadero? ¿Creen que todavía hay sentimientos entre ellos? Déjenme sus comentarios, me encantaría leerlos. No olviden darle un me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse más contenido como este. Y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Muchas gracias por ver, y nos vemos en el próximo. Un beso enorme. Chao, chao. Hola de nuevo, mis amores. ¿Cómo les va? Estoy súper emocionada de estar de vuelta con ustedes para profundizar en la historia de Andy y Kerem. En el vídeo anterior, ya les di una introducción general, pero hoy vamos a sumergirnos aún más en los detalles, en las señales que nos dieron, en las especulaciones que surgieron y por supuesto, en mi análisis personal de esta apasionante historia de amor. Prepárense para un viaje lleno de emociones. Asterisco asterisco, el comienzo de la magia, Love is in the air, y la chispa que encendió el mundo asterisco asterisco. Como ya les comenté, todo comenzó en el set de Love is in the air. La serie, también conocida como Senkalkam, fue un éxito rotundo a nivel mundial. La trama, centrada en la historia de amor entre Eda YLDZ, una joven estudiante de arquitectura interpretada por Andy Ercel, y Serkan Bolat, un exitoso arquitecto interpretado por Kerem Bürsin, conquistó los corazones de millones de personas. Pero, ¿qué fue lo que hizo que esta serie fuera tan especial? Por supuesto, la trama romántica, llena de enredos, malentendidos y momentos de ternura, fue un factor clave.
Pero la química entre Ande y Kerem fue sin duda el ingrediente secreto del éxito. Desde el primer episodio, la conexión entre ellos era palpable. La forma en que se miraban, la manera en que se complementaban, la pasión que transmitían, todo eso hizo que el público se enamorara perdidamente de la pareja. La serie no solo nos regaló una hermosa historia de amor ficticia, sino que también nos dio la esperanza de que esa magia fuera real. A medida que avanzaban los episodios, los fans comenzaron a notar ciertas señales que indicaban que la relación entre Ande y Kerem trascendía la pantalla. Los rumores comenzaron a circular, las fotos y vídeos se multiplicaron, y las redes sociales explotaron con teorías y especulaciones. Asterisco asterisco las señales, un análisis detallado de sus interacciones asterisco asterisco. ¿Cuáles fueron esas señales que nos hicieron creer en el amor de Ande y Kerem? Aquí les presento un análisis detallado de algunas de ellas. Asterisco 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 la mirada asterisco asterisco dicen que los ojos son el espejo del alma, y en el caso de Ande y Kerem, sus miradas hablaban por sí solas. En entrevistas, en eventos, en fotos, siempre se veían cómplices, con miradas llenas de cariño y admiración. No eran solo miradas de compañeros de trabajo, sino de personas que se sentían atraídas el uno por el otro. Asterisco 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 el contacto físico asterisco asterisco los abrazos, los roces, las caricias, el contacto físico es una señal de cercanía y afecto. Ande y Kerem no se cohibían de mostrar su cariño en público. Se tomaban de la mano, se abrazaban, se besaban, gestos que confirmaban la intimidad que existía entre ellos. Asterisco 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 las redes sociales asterisco asterisco las redes sociales se convirtieron en un termómetro de su relación. Publicaban fotos juntos, dedicándose mensajes cariñosos y románticos. Se comentaban las publicaciones el uno del otro, interactuando con los fans. Todo esto alimentaba la ilusión de los seguidores y confirmaba la cercanía de la pareja. Asterisco 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 las entrevistas asterisco asterisco en las entrevistas, Ande y Kerem siempre se referían el uno al otro con respeto y admiración. Hablaban de su trabajo en la serie, pero también compartían detalles sobre su relación personal. Se elogiaban mutuamente destacando sus cualidades y virtudes. Asterisco 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 los viajes y eventos asterisco asterisco los viajes a lugares románticos y las apariciones juntos en eventos públicos eran constantes. Compartían momentos fuera del set, lo que confirmaba que su relación iba más allá del ámbito profesional. Asterisco asterisco las especulaciones, realidad o estrategia de marketing, asterisco asterisco. Ante estas señales, las especulaciones eran inevitables. ¿Estaban realmente enamorados? ¿Era todo una estrategia de marketing para promocionar la serie? Las teorías eran muchas y variadas. Asterisco 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 la teoría del amor verdadero asterisco asterisco esta teoría sostenía que Ande y Kerem se habían enamorado de verdad, que su química en pantalla era un reflejo de sus sentimientos reales. Los fans que apoyaban esta teoría se basaban en la naturalidad con la que se mostraban, en la complicidad que tenían y en la forma en que se apoyaban mutuamente. Asterisco 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 la teoría de la estrategia de marketing asterisco asterisco esta teoría, más escéptica, afirmaba que la relación entre Ande y Kerem era una estrategia de marketing para aumentar la popularidad de la serie y de ambos actores. Los defensores de esta teoría argumentaban que las celebridades a menudo utilizan su vida personal para generar interés en sus proyectos. Asterisco 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 la teoría del enamoramiento en el set asterisco asterisco esta teoría sostenía que Ande y Kerem se habían enamorado en el set, pero que su relación no estaba destinada a durar. Argumentaban que el ambiente de trabajo, la presión mediática y las diferencias en sus agendas podrían haber sido factores que influyeron en la ruptura. Asterisco asterisco mi análisis personal, que creo realmente asterisco asterisco. Como ya les dije en el vídeo anterior, mi opinión personal es que Ande y Kerem vivieron un amor real. Creo que su química en pantalla era genuina, que se atraían y que se sentían cómodos el uno con el otro. No creo que todo fuera una farsa, una estrategia de marketing. Creo que realmente se enamoraron y que vivieron momentos felices juntos. Ahora bien, que ese amor haya durado para siempre es otra historia. Las relaciones son complejas y a veces, por diferentes motivos, no logran sobrevivir. En el caso de Ande y Kerem, creo que las presiones mediáticas, las diferencias en sus agendas y el desgaste natural de la relación pudieron haber sido factores que influyeron en la ruptura. Lo que sí es cierto es que su historia de amor nos dejó muchas lecciones.
Nos enseñó que el amor puede surgir en cualquier lugar, incluso en un set de televisión. Nos demostró que la química y la conexión pueden ser reales, y que no siempre se necesita un final feliz para que una historia de amor sea valiosa. *** La ruptura, un giro inesperado en la historia ***. Después de meses de rumores, fotos y especulaciones, llegó la noticia que nadie quería escuchar: Hande y Kerem habían terminado su relación. La noticia conmocionó a los fans, que se quedaron con la sensación de que algo especial se había perdido. Las razones de la ruptura no quedaron del todo claras. Se habló de diferencias en sus agendas, de presiones mediáticas, de desgaste natural. Pero, como suele suceder en estos casos, las especulaciones no tardaron en aparecer. ¿Hubo infidelidades? ¿Hubo discusiones? ¿Se acabó el amor? Nunca lo sabremos con certeza. Lo que sí es cierto es que la ruptura dejó un vacío en el corazón de muchos fans. *** El después, reacciones y futuro de Hande y Kerem ***. Tras la ruptura, ambos actores continuaron con sus carreras profesionales. Hande se mantuvo activa en el mundo de la actuación, protagonizando nuevas series y campañas publicitarias. Kerem también continuó trabajando en proyectos tanto en Turquía como en el extranjero. Pero lo que más llamó la atención de los fans fue la forma en que ambos manejaron la situación. No se lanzaron indirectas en redes sociales, no se criticaron públicamente, no se involucraron en peleas mediáticas. Mantuvieron una postura de respeto mutuo y de discreción, lo cual, creo, habla muy bien de ellos. En cuanto a si siguen en contacto, es difícil saberlo con certeza. No hay pruebas de que se reúnan, de que hablen por teléfono, de que compartan momentos juntos. Sin embargo, tampoco hay pruebas de que se ignoren o se eviten. Pareciera que han decidido mantener una relación cordial, basada en el respeto y el cariño que se tuvieron. *** El amor después del amor, reflexiones finales ***. La historia de Hande y Kerem nos invita a reflexionar sobre el amor, sobre las relaciones y sobre la vida en general. Nos enseña que el amor puede ser intenso y apasionado, pero que también puede ser frágil y efímero. Nos recuerda que el amor no siempre dura para siempre, pero que eso no significa que no haya sido real. Que el amor es una experiencia valiosa, que nos deja enseñanzas y que nos ayuda a crecer como personas. Nos muestra que a veces es necesario decir adiós, pero que eso no significa que debamos olvidar el pasado. Que podemos guardar un buen recuerdo de las personas que amamos, incluso si ya no están en nuestras vidas. En el caso de Hande y Kerem, creo que su historia de amor nos dejó muchas lecciones. Nos enseñó que el amor puede surgir en cualquier lugar. Nos enseñó que la química y la conexión pueden ser reales. Nos enseñó que el respeto, la discreción y la madurez son fundamentales a la hora de afrontar una ruptura. ***, ¿amor verdadero? Mi veredicto definitivo ***. Después de analizar todos los detalles, las señales, las especulaciones y las reacciones, mi veredicto es claro: sí, creo que Hande y Kerem vivieron un amor verdadero. Un amor que fue intenso, apasionado y que dejó una huella imborrable en sus vidas y en la de sus fans. Aunque su relación no haya durado para siempre, eso no le resta valor. Su historia nos enseñó que el amor puede ser maravilloso, incluso si tiene un final diferente al que esperamos. ¿Y ahora, qué opinan ustedes? ¿Creen que su amor fue verdadero? ¿Creen que todavía hay sentimientos entre ellos? Déjenme sus comentarios, me encantaría leerlos. No olviden darle un me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse más contenido como este. Y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Muchas gracias por ver, y nos vemos en el próximo. Un beso enorme. Chao, chao. ***, explorando las profundidades, detalles adicionales y perspectivas diversas ***. Hola de nuevo, mis amores. Me emociona muchísimo poder seguir profundizando en este tema tan fascinante. En este vídeo quiero compartir con ustedes algunos detalles adicionales que quizás no hayamos explorado a fondo, así como algunas perspectivas diversas sobre la relación de Hande y Kerem. Prepárense para un análisis aún más completo y enriquecedor. ***, el contexto cultural, Turquía y el mundo de las celebridades ***. Para entender mejor la historia de Hande y Kerem,
es fundamental tener en cuenta el contexto cultural en el que se desarrollaron. Turquía, como muchos otros países, tiene una industria del entretenimiento muy activa, con una gran cantidad de series de televisión y películas que se exportan a todo el mundo. La fama y la presión mediática en Turquía, las celebridades son figuras muy populares y sus vidas personales son de gran interés para el público. Esto significa que Hande y Kerem, como actores exitosos, estaban constantemente expuestos a la atención de los medios de comunicación y a la presión de mantener una imagen pública impecable. El papel de las redes sociales. Las redes sociales juegan un papel fundamental en la vida de las celebridades turcas. Son una herramienta para conectar con los fans, para promocionar sus proyectos y también para mostrar su vida personal. Hande y Kerem eran conscientes de esto y, como vimos, utilizaban las redes sociales para interactuar con sus seguidores y alimentar la curiosidad del público. La cultura del rompimiento. En Turquía, como en muchos otros lugares, las rupturas amorosas son un tema muy comentado. Los medios de comunicación suelen especular sobre las razones de la separación y los fans se sienten involucrados en la vida de las celebridades. La forma en que Hande y Kerem manejaron su ruptura con discreción y respeto fue muy valorada por el público. El impacto de Love is in the Air, un fenómeno global. La serie Love is in the Air no solo fue un éxito en Turquía, sino que conquistó a audiencias de todo el mundo. La trama, los personajes, la química entre Hande y Kerem y, por supuesto, la ambientación y la producción de la serie, fueron factores clave para su éxito internacional. La conexión con los fans. La serie generó una fuerte conexión emocional con los fans, quienes se sentían identificados con los personajes y con la historia de amor. Esto se tradujo en un gran apoyo a la pareja Hande y Kerem, tanto en la ficción como en la vida real. El poder de las redes sociales. Las redes sociales jugaron un papel fundamental en la difusión de la serie y en la interacción con los fans. Los hashtags, los memes, los vídeos y las fotos se multiplicaron, creando una comunidad global de seguidores. El efecto en la carrera de los actores. El éxito de Love is in the Air impulsó las carreras de Hande y Kerem a nivel internacional. Ambos actores recibieron ofertas de trabajo en otros países y su popularidad se disparó. Más allá de la pantalla, los proyectos individuales de Hande y Kerem. Después de Love is in the Air, Hande y Kerem continuaron trabajando en sus proyectos individuales. Esto nos permitió conocerlos mejor y evaluar su evolución profesional. Hande ha participado en otras series y ha trabajado como modelo y embajadora de marcas. Su estilo, su belleza y su talento la han convertido en una de las actrices más populares de Turquía. Su trabajo ha demostrado su versatilidad y su capacidad para interpretar diferentes tipos de personajes. Kerem Bürsin. Kerem ha seguido trabajando en series y películas, tanto en Turquía como en el extranjero. Su dominio del inglés y su carisma le han abierto las puertas a proyectos internacionales. Su trabajo ha demostrado su compromiso con la actuación y su capacidad para asumir desafíos profesionales. La perspectiva de los fans, un amor compartido. Los fans de Hande y Kerem fueron parte fundamental de la historia de amor. Sus expectativas, sus emociones y sus reacciones influyeron en la forma en que se percibía la relación. El apoyo incondicional. Los fans siempre mostraron su apoyo a la pareja, tanto en la ficción como en la vida real. Celebraban sus logros, defendían su relación y expresaban su cariño a través de las redes sociales. La decepción por la ruptura. La ruptura de Hande y Kerem causó una gran decepción entre los fans. Sentían que habían perdido una historia de amor que los había emocionado y que les había dado esperanza. El respeto por la privacidad. A pesar de la decepción, los fans respetaron la privacidad de Hande y Kerem después de la ruptura. No intentaron invadir su espacio personal y valoraron la forma en que manejaron la situación. Entrevistas y declaraciones, análisis de las palabras. A lo largo de la relación y después de la ruptura, Hande y Kerem concedieron entrevistas y realizaron declaraciones que nos ayudan a entender mejor sus sentimientos.
Asterisco 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 las declaraciones de cariño asterisco asterisco antes de la ruptura, Hande y Kerem se dedicaron muchas palabras de cariño y admiración. Hablaban de su amor, de su felicidad y de su apoyo mutuo. Estas declaraciones confirmaban la cercanía y la complicidad que existía entre ellos. Asterisco 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 el silencio después de la ruptura asterisco asterisco después de la ruptura, Hande y Kerem mantuvieron un silencio prudente. No se lanzaron indirectas, no criticaron al otro y no revelaron detalles sobre las razones de la separación. Este silencio fue interpretado como una señal de respeto y madurez. Asterisco 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 las pistas sutiles asterisco asterisco aunque mantuvieron un silencio general, Hande y Kerem dejaron algunas pistas sutiles sobre sus sentimientos. Publicaciones en redes sociales, declaraciones en entrevistas y gestos públicos nos daban a entender que había cariño y respeto entre ellos. Asterisco asterisco el análisis de la compatibilidad, eran realmente una buena pareja asterisco asterisco. Para entender mejor la historia de amor, es importante analizar la compatibilidad entre Hande y Kerem. ¿Eran realmente una buena pareja? ¿Tenían los mismos valores, intereses y objetivos? Asterisco 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 la química en pantalla asterisco asterisco la química que tenían en la pantalla era innegable. Se complementaban, se entendían y se comunicaban a la perfección. Esto sugiere que tenían una conexión especial y que se sentían atraídos el uno por el otro. Asterisco 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 los intereses en común asterisco asterisco Hande y Kerem compartían intereses en el arte, la moda, los viajes y el activismo social. Esto les permitía conectar a un nivel más profundo y disfrutar de experiencias en común. Asterisco 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 el apoyo mutuo asterisco asterisco se apoyaban mutuamente en sus carreras, en sus proyectos y en sus decisiones. Esto demuestra que valoraban la opinión del otro y que estaban dispuestos a ayudarse y a animarse mutuamente. Asterisco 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 las diferencias asterisco asterisco como toda pareja, Hande y Kerem tenían diferencias. Sus agendas profesionales, sus personalidades y sus experiencias de vida podrían haber sido factores que influyeron en la ruptura. Asterisco asterisco reflexiones finales, el legado de Hande y Kerem asterisco asterisco. La historia de Hande y Kerem nos ha dejado un legado de amor, de pasión y de respeto. Nos ha enseñado que el amor puede surgir en cualquier lugar. Nos ha demostrado que la química y la conexión pueden ser reales. Nos ha enseñado que el respeto, la discreción y la madurez son fundamentales a la hora de afrontar una ruptura. La historia de Hande y Kerem nos invita a reflexionar sobre el amor, sobre las relaciones y sobre la vida en general. Nos recuerda que el amor no siempre dura para siempre, pero que eso no significa que no haya sido real. Que el amor es una experiencia valiosa, que nos deja enseñanzas y que nos ayuda a crecer como personas. En el caso de Hande y Kerem, creo que su historia de amor nos dejó muchas lecciones. Nos enseñó que el amor puede ser intenso y apasionado, pero que también puede ser frágil y efímero. Nos enseñó que el respeto, la discreción y la madurez son fundamentales a la hora de afrontar una ruptura. Asterisco asterisco mi veredicto final, amor verdadero, una vez más asterisco asterisco. Después de analizar todos los detalles, las señales, las especulaciones y las reacciones, mi veredicto sigue siendo el mismo, sí, creo que Hande y Kerem vivieron un amor verdadero. Un amor que fue intenso, apasionado y que dejó una huella imborrable en sus vidas y en la de sus fans. Aunque su relación no haya durado para siempre, eso no le resta valor. Su historia nos enseñó que el amor puede ser maravilloso, incluso si tiene un final diferente al que esperamos. ¿Y ahora, qué opinan ustedes? ¿Creen que su amor fue verdadero? ¿Creen que todavía hay sentimientos entre ellos? ¿Qué lecciones les dejó esta historia? Déjenme sus comentarios, me encantaría leerlos y debatir con ustedes. No olviden darle un me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse más contenido como este. Y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Muchas gracias por ver, y nos vemos en el próximo. Un beso enorme. Chao, chao.